11 de la mañana con 38 minutos en todo el país. La semana pasada el presidente de la República, el día lunes, le presentó a la coalición de gobierno, a los socios de la coalición, el proyecto de de reforma de la seguridad social. El jueves lo presentó al Parlamento y hubo una conferencia de prensa posterior junto a todos los ministros y también a el presidente de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. El próximo 1 de noviembre este proyecto ingresa al Senado, donde se espera un debate bastante acalorado. El doctor Rodolfo Saldain es un abogado de larga trayectoria profesional, experto en Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social. Preside la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la LUC en julio del año 20, con la finalidad de realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. Ambas instancias, tanto la del diagnóstico como de las recomendaciones, necesitaron de prórroga. Es un tema tremendamente complejo. Finalmente, el proyecto está pronto. Ingresó al Parlamento. Recibimos al doctor Rodolfo Saldain. Es un gusto que nos acompañe, doctor. Bienvenido a la mañana del 11. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Le queremos preguntar, se habla, supuestamente esto ya tuvo plazo de discusión, de aportes, de modificaciones. Se supone que se presenta la mejor reforma posible. Sin embargo, se habla de que hay posibilidades de que tenga alguna modificación en el Parlamento. Inclusive hay, directores del BPS que están haciendo campaña en contra de la reforma, etcétera. ¿Usted cree que es perfectible en algo esta reforma que se presentó? Siempre, toda obra humana es perfectible. Sería, digamos, demasiado equivocado pensar que se plantean obras que no pueden ser mejoradas. Sin duda sí, y nuestro régimen constitucional prevé en estos casos que haya un trabajo conjunto de parte del Parlamento y del Poder Ejecutivo. En particular, estas son normas que requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Acá la ha tomado, y si a nivel parlamentario hubiera planteos de cambios que requieren ajustes, bueno, habrá que conversarlo con el Poder Ejecutivo, quien debería enviar una iniciativa que recoja esos potenciales cambios, ¿no? Por ejemplo, el director de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, hizo una referencia a que los trabajadores de la construcción, y es una plaza que aquí preocupa mucho, se iban a ver afectados, porque dice, no, esto no afecta a los trabajadores de la construcción, y Ramón Ruiz dice que sí, que gran parte de los trabajadores de la construcción se van a ver afectados. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste o a qué se refiere el director del Banco de Previsión Social? El proyecto que fue remitido al Parlamento prevé algunas excepciones a los cambios en edades jubilatorias. En concreto, en la construcción y en el sector rural se prevé que aquellos trabajadores que tengan una larga trayectoria en el sector, tanto considerando toda su vida laboral como en sus últimos 10 años de actividad, mantengan la actual edad jubilatoria, siempre que sean trabajadores que tengan a la fecha 45 años de edad o más. Nosotros hemos considerado que esta es una medida que equilibra razonablemente la actual situación de las características de estos trabajos, y de futuro, naturalmente, habrá que evaluar, el Poder Ejecutivo tiene potestad de prórrogas, habrá que evaluar si el cambio tecnológico en estos sectores ha llegado de manera tal que ese nivel de exigencia física ya no sea el mismo que está presente hoy día. No conozco los fundamentos de la afirmación del director Ramón Ruiz, pero bien, las características del proyecto consideramos que se adecuan a la actual realidad de estos dos sectores. O sea que, porque todo esto genera temores, genera dudas, ¿verdad? Esto de decir, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, hablan de un porcentaje amplísimo de los trabajadores de la construcción. Esto usted lo deja claramente de que no tiene asidero, digamos. De acuerdo a los números, la información que tenemos, con la misma fuente seguramente que el director Ruiz, que es la fuente del BPS, indica que prácticamente 4 de cada 10 trabajadores de la construcción quedarían comprendidos en esta situación, sin perjuicio de que todos los que configuren causal
de aquí hasta el diciembre del 2032 se rigen por el régimen actual, sin cambio ninguno. Por lo tanto, creo que no es pertinente levantar una alerta como una situación de inminencia, de falta de cobertura o similar, ¿no? Doctor Saldain, usted el otro día que hizo uso de la palabra en la conferencia de prensa que brindó el Poder Ejecutivo, usted decía, bueno, va a haber que trabajar más, vamos a tener, a partir de los nacidos en el año 74, usted hizo allí algunas consideraciones que modificaban lo que originalmente estaba previsto. ¿Nos puede explicar? Sí, el cambio que se propone en materia de edades rige a partir de los nacidos en el año 73, que pasarían a jubilarse con un mínimo de 63 años. Eso implica que efectivamente hay un corrimiento de esa edad normal de jubilación, que aparte de estas dos excepciones que veíamos de construcción individual, incluye otras dos, que son aquellos trabajadores que al día de hoy tengan ya 30 años de trabajo, que van a mantener la posibilidad de una jubilación a una edad un poco más temprana que en el resto de las situaciones, y lo mismo aquellos que tengan, configuren la causal con 40 años de trabajo, también van a tener un retiro con una edad levemente diferente que la prevista con carácter general. El presidente ha señalado de que esta es una reforma necesaria, justa, sostenible. Se está pensando inclusive cuando empiece a regir la plenitud, porque esto es gradual, ¿verdad? Cuando esté plenamente en vigencia la reforma de la Seguridad Social, estamos hablando de aquí a 20 años aproximadamente. Obviamente, es una reforma sumamente gradual, que se puede abordar de esa manera hoy, y si no se demora, porque si bien nosotros tenemos un nivel de gasto público creciente en materia de jubilaciones, ese nivel de gasto público creciente pasa a otra escala, a otro nivel dentro de unos 20 años aproximadamente. Por eso es necesario llegar a ese momento con una reforma ya plenamente vigente. Naturalmente, si esta reforma no se aprueba ahora, va a tener que aprobarse una de similares características en el futuro, y va a ser con un periodo de transición más breve, va a ser más dura en ese sentido. Es decir, por lo tanto, pensamos que este es el momento para hacer una reforma que claramente logra darle al sistema una sustentabilidad que el actual no tiene, porque detiene el procedimiento, la actual trayectoria del nivel del gasto permanentemente al alza. Por otro lado, pensamos que efectivamente es una reforma que tiene grandes elementos de justicia a diferencia del sistema actual, o que mejora el sistema actual. Por ejemplo, hoy una persona puede llegar a aportar 20 años en una actividad, y si tiene otra jubilación, porque en otra llegó a los 30, esos 20 años pueden no servirle para nada. Por ejemplo, hay otros montón de situaciones que acá se revierten. Por ejemplo, las pensiones no contributivas, las que son las que reciben la pensión de la vejez o por invalidez. Hay varios miles de personas que tienen más de 3 años de trabajo aportados en la historia laboral. Hay unos 3.000 que tienen en promedio 7 años aportados en la historia laboral. Pues bien, la idea es que esos años, que hoy no lo cuentan para nada, también le generen un beneficio adicional a la pensión no contributiva que están cobrando. Pensamos que son elementos de justicia importantes que, bueno, el sistema está recogiendo. Alguien nos escribe aquí citando lo que es el informe técnico que presentaron los directores del BPS por los trabajadores y por los jubilados, o sea, Ruiz y Ferrari, que dice, actuales reglas del juego, una persona de 45 años de edad o menos, que gana unos 30.000 pesos por mes, cobrará, después de 30 años de aportes, 22.412 pesos de jubilación. Nuevas reglas de juego, la misma persona, misma edad, después de los mismos años de aporte, pero con 5 años más de trabajo, se jubilará con 17.900 pesos, o sea, un 20% menos. ¿Qué nos puede responder, Saldain? Han hecho el cálculo. Ajá. Van a tener que revisarlo. Claramente, 5 años más de trabajo sí, pero no para cobrar menos. Es más, en esos niveles salariales,
la jubilación, una vez que el sistema esté plenamente funcionando, va a ser mayor que en el sistema actual. Claro. Ese cálculo no responde ese cálculo no responde a el proyecto de reforma. Responde a otro documento, y bueno, van a tener que recalcularlo. Está clarísimo. Respecto al tema de las AFAP, Saldain, ¿qué futuro, o sea, cómo se contempla en este proyecto de reforma, habida cuenta de que se han planteado iniciativas de la derogación de las AFAP? Usted es uno de los impulsores. ¿Cómo se contemplan en esta reforma? Bien, en verdad ha habido expresiones y declaraciones en contra de la existencia de las AFAPs, pero no ha habido proyectos nunca, ¿verdad? En la legislación anterior, en la legislatura anterior, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el tema estuvo en cuestión, pero pese a que había mayorías parlamentarias totales, no se planteó nunca la derogación de las AFAPs. Y realmente las AFAP son en sí una forma de administrar un componente que es absolutamente esencial en los sistemas previsionales en países que envejecen. ¿A qué me refiero? Los ingresos de las personas mayores en aquellos países que han envejecido antes que nosotros y que administran de mejor manera esa situación, tienen un componente muy importante que está bajo forma de capitalización. Ese es el caso de buena parte de la Europa nórdica y que tienen incluso sistemas de capitalización mucho más potentes que el nuestro. En países como Países Bajos, Dinamarca, hay prácticamente 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional previo. Uruguay tiene, en las personas que están comprendidas en el régimen de AFAP, aproximadamente 30% de su Producto Interno Bruto. Es realmente un componente central para poder abordar de mejor manera el envejecimiento demográfico. Tengamos en cuenta que cuando se hizo la reforma en el año 96, por cada persona de 65 años de edad y más, había 4 personas en edad de trabajar. En 20, 25 años va a haber 2 personas en edad de trabajar y no todos trabajan. Con lo cual es imprescindible que parte de las jubilaciones provengan de ahorro previo de las actuales generaciones y no que todo dependa de las transferencias de quienes estén trabajando en ese momento. Que el sistema requiere modificaciones, por supuesto que los requiere. Si durante demasiado tiempo el regulador estuvo ausente y recién en la oportunidad de aprobarse la ley 19.590 se puso un límite efectivo, por ejemplo, a las comisiones de las AFAPs. No ha ocurrido lo mismo con el costo del seguro colectivo que cobra el Banco de Seguros. De cada 100 pesos que aporta un trabajador hoy, 14 van destinados al seguro colectivo de invalidez y muerte en la actividad. Eso tiene cambios en la reforma que tienden a abaratar ese beneficio a través de diversos mecanismos, 2 en particular. Uno, durante los primeros 3 años, se propone que esos riesgos de invalidez y muerte en la actividad sean cubiertos por la entidad pública a cargo de la cobertura del sistema, si el PPS en su caso o la que corresponda, y que también se pueda hacer un llamado, se puede hacer mediante licitación pública, cosa que hoy no se ha hecho, y el Banco de Seguros está en una situación de monopolio, de hecho, en este seguro, que este no es para nada deficitario, y que tiene clientela cautiva. Entonces hay un muy mal diseño que esta reforma tiende a modificar. El aspecto demográfico del Uruguay, porque se hablaba de que bueno, Uruguay es un país que se está envejeciendo y que además no está teniendo población joven, que el índice de natalidad está bajando, tenemos mucha población que viene de otros países, pero que obtiene la ciudadanía, es decir, que trabajan, aportan y se van a jubilar aquí en Uruguay. ¿Cuáles otras versiones que dicen que vamos a hacer 3.600.000, probablemente a partir del censo del año que viene? ¿Cuál es el escenario demográfico que tomó esta reforma? La reforma tomó la última proyección demográfica que se hizo en el marco de la comisión primero y que con algunos matices recogió también, los resultados van en la misma dirección, del Fondo de Población de Naciones Unidas. La Dirección de Población de Naciones Unidas
hace un par de meses presentó proyecciones de población y realmente en el caso uruguayo lo que están mostrando es un panorama demográfico de declive, de achicamiento de la población, de achicamiento en particular de la población en edad de trabajar, y el único grupo de población que estaría creciendo es el de las personas de 65 y más años de edad. En particular, hay un achicamiento muy grande de la población joven, lo cual es un dato bastante objetivo. Hoy están naciendo un 40% menos de niños de los que nacían en oportunidad de la anterior reforma en el año 96. Es decir, hay un comportamiento de las familias, de la mujer en particular, que lleva a que la tasa de fecundidad que está teniendo Uruguay sea del orden de 1,38, no llega a 1,5 hijos por mujer en edad fértil, que es un valor que está muy lejos del valor de reposición demográfica. Los demógrafos dicen que para que una población se mantenga tiene que haber un nacimiento que esté por arriba de 2,1 por hijos por mujer. Eso no está ocurriendo hace ya mucho en el Uruguay, sobre todo en la última década, lo cual plantea por delante un desafío grande en ese sentido. La migración es un elemento nuevo que todavía no hay mediciones que sean confiables. Claramente lo vemos en las ciudades, en los trabajos, en la calle, pero hay dos elementos de incertidumbre. Primero, qué dimensión tiene realmente, porque no hay información hasta el censo que vaya a ser confiable, y en segundo lugar, cuán persistente va a ser, porque depende mucho de lo que son las condiciones de los países de la región que están expulsando personas, ¿verdad? Es decir, hay allí una incertidumbre sobre cuál es el impacto real de la migración en la población del país. Doctor, la comisión de expertos va a seguir funcionando, monitoreando y asesorando al gobierno durante la discusión parlamentaria, a posteriori. ¿Ya cesó su trabajo? Digo, ¿va a ser una suerte de GACH en seguridad social que va a estar allí conformado para estar siempre caminando al lado de esta reforma, por lo menos hasta que sea aprobada? La comisión tuvo dos objetivos, un informe de diagnóstico y un informe de recomendaciones. Esos objetivos se cumplieron con la entrega del informe de recomendaciones allá en noviembre del año 2021. De allí en adelante, la comisión de expertos de la LUC no agotó su funcionamiento, y lo que ha habido es una comisión de redacción del anteproyecto primero y del proyecto después. No es la comisión de expertos la que viene trabajando hoy día, sino que es un grupo de redacción que, bueno, podrá seguir trabajando, sí, en la medida en que naturalmente van a ser necesarios pasos de diferentes características durante la discusión parlamentaria. Yo sé que lo suyo es específicamente y exclusivamente técnico, pero advierte que puede haber una discusión acalorada en el Parlamento. Ahí, bueno, la oposición no está de acuerdo con esta reforma previsional y van a salir a dar batalla. ¿Qué ambiente prevé o advierte usted que se va a dar a nivel parlamentario en la discusión? Bueno, hay un ambiente que no sería bueno que se diera, ¿verdad? Que es el ambiente del estilo discusión LUC, donde había mucha información incorrecta, demasiado acaloramiento en la discusión. Yo creo que naturalmente este es un tema de gran entidad, de gran importancia para el país, y requiere una discusión profunda, pero no necesariamente tiene que ser una discusión acalorada o verbalmente agresiva, ¿verdad? Es más, creo que no sería bueno que así fuera. Porque acá hay cuestiones que son objetivas, que son matemáticas, y hay otras cuestiones que son de preferencias, y es normal que entre sectores políticos distintos haya diferentes preferencias. Pero bien, eso deberá saldarse con argumentos, y esperemos que el debate parlamentario esté a la altura del desafío que implica abordar este tema, ¿verdad? Se había hablado justamente de que no ocurra lo que pasó con la LUC, inclusive también de recolección de firmas. El fin de semana me pareció leer un titular de algún dirigente que había pensado en la idea de también recolectar firmas para oponerse a la reforma de la seguridad social, que es necesaria. Como decía el otro día el presidente de la República, gane quien gane, el próximo gobierno y el que sigue, están deseando de que esta reforma se apruebe porque hay que hacerla, porque es insostenible seguir así, nos vamos a pique hablando en criollo, ¿verdad? Pero
bueno, algunos ya salieron a decir, bueno, esto va a ser la nueva versión de la LUC, con una discusión que lo que va a ser, bueno, trancar y demorar los procesos de discusión en el Parlamento, como dice usted, en profundidad y con seriedad, ¿verdad? Va a estar más en un tema de los medios de comunicación que en lo que significa el sustento de la discusión parlamentaria. Pero acá está claro de que hay un amplísimo porcentaje, no solamente de la academia, del sistema político, sino de la opinión pública que está de acuerdo con esta reforma. Es que la reforma hay que hacerla, está fuera de discusión. Es decir, en la opinión pública, claramente, 7 de cada 10 dicen que hay que hacer la reforma, tiene una convicción en ese sentido. Si nosotros revisamos las posiciones de los anteriores gobernantes, bueno, el doctor Vázquez, siendo presidente de la República, planteó que era imperiosa hacer esta reforma. El senador, es decir, entonces presidente José Mujica también, planteó incluso, bueno, vamos a tener que trabajar 5 años más y esto es imperioso. El ex vicepresidente y actual senador Astori también, es decir, que hay consenso en que la reforma es necesaria y que es una reforma que tiene que volver a poner las cuentas en una trayectoria de sustentabilidad, eso está claro. También está claro que esto pues, es muy atractivo como botín político. Y es quien me ha dicho que puesto en los pies de la oposición, puede ser una situación de ganar-ganar. Oponerse muy duramente a la reforma, de paso capitalizar, digamos, un cierto descontento que puede estar generando, es decir, eventualmente, y después el gobierno, bueno, tiene el trabajo hecho. Es decir, realmente creo que esta decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la reforma jubilatoria a mitad de mandato es una decisión de gran responsabilidad y de asumir un compromiso que considera que tiene un componente ético muy fuerte. Y bueno, confiemos en que la oposición esté en condiciones también de dar una discusión de características similares. Doctor Rodolfo Saldain, le quiero agradecer muchísimo por habernos dedicado una vez más todos estos minutos para hablar con nuestra audiencia. Le mando un saludo cordial a la distancia. Un gusto, Marcelo, y bueno, a las órdenes siempre. Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo. Bueno, el doctor Rodolfo Saldain, teníamos un problema ahí de audio, ¿no? Estaba medio como tapadito, pero bueno, creo que era, acá lo intentaron mejorar lo más que se pudo. Bueno, espero que ustedes hayan podido comprender y disfrutar de esta entrevista. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta San Carlos porque acaba de culminar una jornada de capacitación. Una jornada de capacitación que fue muy intensa, muy interesante. Todavía están dentro de lo que es el Teatro Unión de San Carlos, bueno, discutiendo un poquito y sacando alguna que otra duda que surge, pero la jornada, la 8ª jornada de capacitación acaba de culminar. Estamos hablando de prevención en suicidio. Tómate un minuto, salva una vida. Y en este caso dedicado a nosotros, a los medios de comunicación. Y a mi lado está una amiga que seguramente te vas a reír, Marce, porque él es uno de los que me dice son ¿sí? Como clonadas. ¿Y somos hermanas? Chan. Laura Rodríguez, comunicadora, gracias por estos minutos. No, por favor, sí, ahora los abandoné un ratito, sigue la instancia de debate y como yo les decía, me tocó estar hoy del otro lado con todos los comunicadores y los periodistas adelante, pero por una sola razón, y es porque yo empecé este camino un tiempito antes. Es la única razón, no por saber más o menos, sino porque llegué a un punto en el que me di cuenta que no sabía nada del tema, mucho tuvo que ver la pandemia, y empecé un camino de empezar a estar en contacto, tanto con el Estado, con el Ministerio, pero también con los académicos, con los que saben, con los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, empezando a darles voz, empezamos a escucharlos mucho más, ¿no? Más en todos los ámbitos, más generalizado, porque si bien ellos siempre estaban presentes era por temas puntuales, pero no en un informativo en horario central. Y a raíz de eso debemos empezar a profesionalizar ese vínculo de los periodistas con los que saben de los temas, porque en este caso tenemos que pasar ese paradigma de no hay que hablar mal, debemos hablar y bien, porque somos grandes agentes. Es algo que durante años lo tuvimos encima de que no, si fue un suicidio no se nombra, no se dice en el informativo, no se habla, no se comenta el tema. Hoy nos dimos cuenta con el paso del tiempo que es al revés y gracias a las instituciones como por ejemplo Resistiré, que es una de las que está participando hoy, nos dimos cuenta que eso es al revés. El trabajo de Yaraví Roig, que es
una guerrera porque pasó por esto, y esa es una de las voces que debemos amplificar, los supervivientes. Hay que darles voz para que cuenten, para que hablen, sacar ese tabú, porque es una muerte de la que no se habla y a las familias les cuesta mucho hacer el duelo. No es lo mismo un paciente, alguien que muere en un accidente o que muere por una enfermedad terminal o una muerte que siempre es horrible en una familia. El suicidio es castigado, no se habla, no sabes lo que hizo, y eso es terrible. Entonces eso es lo que debemos empezar a combatir y desde los medios de comunicación empezar a dar información que ayude, porque para eso estamos, somos un servicio a la comunidad y al fin de cuentas esa es la idea, poder seguir profundizando en ese ida y vuelta para que nuestra información llegue como tiene que llegar y que nos dé a todos herramientas. Seguramente haya alguien allí del otro lado que esté pasando por una situación compleja y que sepa que a veces no se resuelve solo con esa hora en el psiquiatra o en el psicólogo. Tal vez necesite de comunidad, de ese club de barrio, el partido político, de esa instancia donde nos sentimos pertenecientes, de nuestro periodista que también es amigo y que de alguna manera sentimos la cercanía. Todo eso es salud mental y debemos empezar a entender eso. ¿Y cómo sabemos, cómo sabemos cómo ayudar? ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo puedo ser la oreja que estás necesitando. Ok, bárbaro. El tema es cómo te ayudo. Porque yo te escucho, pero ¿cómo te ayudo? ¿Cómo mis palabras son de ayuda en este caso? Bueno, solamente escuchando ya ayudas, es increíble, pero solamente prestándole un tiempito a alguien de un oído se ayuda. Hay que entender también cuándo delegar, hay que entender cuándo debemos pedir ayuda a un profesional o cuándo de alguna manera eso necesita una intervención más allá. A veces se resuelve, sí, en comunidad, derivando. Lo más importante siempre es, a veces nosotros no tenemos por qué saber de todo, pero sí sabemos, por ejemplo, Resistiré, o sabemos que hay una organización, o nos sonó, o algún día escuchamos, entonces decimos, mira, yo te recomiendo que vayas a esta instancia, ¿por qué no te reunís con fulano? ¿Por qué no hablas con mengano que puede estar por ahí? Y ni que hablar que debemos transmitir los medios de comunicación que hay, tanto la línea Vida como la línea emocional que fue creada en la pandemia, porque muchas veces levantar ese teléfono hace la diferencia. Y por otro lado también, como yo les decía, siempre desde nuestro lugar de la comunicación debemos exigir que las políticas públicas se cumplan, que si uno pide hora, lo atiendan. Siempre esa parte es importante, debemos estar bregando porque cada servicio funcione como tiene que funcionar. Pero créanme que hay detalles mínimos en el día a día de simplemente no dejar pasar un problema de alguien que sabemos que lo está teniendo, o esa actitud de tomarse un minuto para a veces no es escuchar solamente que te está contando un problema, sino a veces el solamente decirle buen día a alguien cuando pasamos por la calle, esa persona ya entiende que existe, que para alguien es importante. Son pequeños detalles que desde los medios también debemos empezar a fomentar. Y ni que hablar que, como te decía, de los supervivientes, hay mucha historia para contar. Nosotros somos grandes contadores de historias. Démosle el lugar a esas historias. Demos el tiempo, a veces no lo tenemos. Sí, eso te iba a decir, quizás el comunicador lo puede tomar desde un punto, hay que ver también cómo lo toma ese medio de comunicación que esté predispuesto, digamos, a contar este tipo de historias. Demos la pelea. Yo les decía, no se frustren, den la pelea en el día a día, tratemos desde nuestro lugar reforzar los conceptos. Tal vez un día nos digan que no, otro que no, hasta que nos dicen que sí. Porque hay otro gran desafío también para todos como sociedad y como comunidad, y el desafío nuestro es ser creativos. Se puede buscar la vuelta, debemos ser creativos, nos dan poco tiempo, no importa, dame el tiempo que me des, vamos a ver cómo logramos llegar y cómo logramos propagar el mensaje que tengamos ganas de propagar de esa manera. Y hay un montón de historias que están ahí esperando para ser contadas y que sin dudas hacen a la diferencia de la superación, de todo lo que uno puede pasar, y que hay algo que es fundamental también en cuanto a las personas que vemos por lo general en la televisión. Creemos que ese camino fue facilísimo y que solamente el éxito está en los que logran determinada notoriedad. Hay gente anónima que hace cosas maravillosas y que son sumamente exitosas y que les costó horrores. A todos nos cuesta un montón, todos tenemos nuestras cosas, trabajamos un montón para lograr lo que logramos, a veces estamos tristes, a veces no. Y también hay que permitirse eso, estar triste. Si estoy triste, estoy triste. Cuando estoy un poquito mejor, bueno, buenísimo. Pero también todas esos idas y vueltas, esos vaivenes, son importantes empezar a transmitirlos, ¿no? Hay cosas que son del día a día y que uno está acostumbrado a bloquear y que no debería ser así. Tal cual, historias que nos pasan a todos. Laura, yo te agradezco muchísimo este ratito para charlar, porque en realidad nos parecía importante hablar con ella. Primero porque no la vemos nunca, o sea, la vemos pero no la tenemos cerca nunca, pero aparte también porque es parte de
el eje principal de lo que es esta jornada, ¿no? A través de la comunicación, de los medios de comunicación, poder llegar a esta prevención, que como decía Laura, a veces con pequeñas acciones se logra hacer mucho. Laura, así que muchísimas gracias por charlar este ratito, ya te vamos a devolver, que seguramente te están esperando, y bueno, ha sido un placer. Ay, la verdad, yo estoy muy agradecida, la verdad, decidí venir, podía hacerlo por Zoom, decidí venir y a San Carlos y a Maldonado, yo estoy muy agradecida, Maldonado me recibió, me dio trabajo, la verdad que no, para mí estar acá es parte de retribuir también todo lo que se hace y conectar, porque siempre se dice Montevideo por un lado, me parece que esto se está logrando, es en todo el país estas acciones y debemos entre todos aunar fuerzas, no importa de dónde seamos o qué profesión tengamos, así que yo estoy recontra contenta de estar acá con mi hermana gemela. Que todos nos dicen que somos, no somos nada, somos amigas de la vida. No somos nada, simplemente medimos 1,57 m las dos. Marce, si te parece, vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos, ¿te parece? La verdad, impecable, Laura. Me sorprendiste. Nunca pensé poder tener la posibilidad de verlas juntas. Hemos hablado muchas veces del parecido entre las Lauras. Y realmente son re parecidas. Yo la miro a una, la miro a otra. Y si les cambiáramos las prendas y de frente a Laura Rodríguez le damos el micrófono de Canal 11, perfectamente podría ser nuestra movilera, además de sus grandes cualidades profesionales, claro está. Muchísimas gracias a las dos Lauras, a Laura Fernández, que es la nuestra, a Laura Rodríguez, que es nuestra entrevistada, que podemos compartir sus trabajos a través del informativo de Telenoche, donde trabaja. Muchas gracias a nuestros compañeros del móvil. Pasaron 9 minutos del mediodía, hacemos la pausa y volvemos.